Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias a todos por acompañarme. De todos los que estamos aquí, ninguno es psicólogo más que Brenda. Gracias, Brenda, por acompañarme. Entonces, bueno, voy a dar un pequeño webinar ¿Vas a súper estar aquí? rápido. ¿Mande? No, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Voy a dar un webinar súper rápido de motivación y sensopercepción. Como les decía, pues los que estamos aquí, excepto Brenda, ninguno es psicólogo, entonces voy a hablar mucho sobre conceptos que manejamos los psicólogos o muchos tecnicismos que tenemos los psicólogos. Entonces, si hay algo que no entiendan, pueden anotar como eso y al final platicamos de eso. De todas formas, pues voy a tratar de hacerlo como de forma sencilla y organizada para que todos lo entendamos. Y ya, ¿cómo están todos? Así súper rápido. Bien. Solo para saber que todos me escuchan. Bien. Muy bien, muchas gracias. Va, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla y me dicen si la ven. Listo. ¿Y me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Va. Bueno, ya, perdón. Ok. ¿Me ven y me escuchan? Sí. Sí, sí, escuchamos. Va. Bueno, como les decía, es súper rápido el tema de motivación y percepción. Mi nombre es Susan Vega, soy, pues, aún no psicóloga, pero ya en algún momento psicóloga. Que a mí me gusta mucho la teoría cognitivo-conductual. Esto es súper rápido explicado. Pues la teoría cognitivo-conductual en el área de psicología se encarga de observar tal cual los pensamientos que los seres humanos tienen y la conducta, ¿vale? ¿Cuál es lo que más observan los psicólogos? La conducta. ¿Por qué? Porque es la cosa que podemos medir en los seres humanos, ¿no? Cuando alguien va con un psicólogo, ¿qué es lo que dice? No sé, quiero mejorar mi relación con mi mamá, con mi pareja, quiero dejar de fumar, tal cual todo eso se traduce en quiero hacer un cambio en mi vida, ¿no? ¿Y cómo se van a ver estos cambios? Pues sí, desde tener un cambio de pensamiento, un cambio de creencia, un cambio en nuestras conductas y que eso se vea en un resultado que a largo plazo pues genere conductas que le generen pues satisfacción o funcionalidad al ser humano. Es por ello que los psicólogos tratamos de evitar estas palabras de esto está bien o esto está mal, porque es cierto el meme de pues sí depende, ¿no? O sea, depende de cada situación, depende de cada ser humano qué es funcional para esa persona y qué no es funcional. Por eso la teoría cognitivo-conductual habla mucho de a ver qué sí le funciona a las personas y qué no le funciona. Y aunque algo pueda parecer descabellado para una persona de cierta edad y de ciertas creencias, para otra persona puede ser muy funcional. Entonces, en este webinar vamos a pasar sobre los conceptos de lo que es la motivación, la sensación y la percepción, algunas de las teorías principales, de dónde salen como estos estudios, que son los antecedentes, y la aplicación al psicólogo y cómo es funcional que nosotros lo entendamos. Si bien ustedes no son psicólogos, eh, pues sí, el saber un poco de estos temas creo que puede ser un poco interesante porque vamos a conocer un poco de dónde
pues sí, de dónde es que nosotros obtenemos las emociones, cómo se procesan en el cuerpo las sensaciones y cómo percibimos la realidad, ¿no? Que no es solo como una cosa mágica, sino tiene todo un sustento científico, estudiado y biológico, ¿no? Ok, bueno, vamos a comenzar con la sensación. Y bueno, como les decía, voy a estar tal vez hablando de unos términos psicológicos. ¿Cuáles son los tres términos psicológicos principales que voy a utilizar? Es el estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Pues es cualquier factor en el ambiente o en el interior que ocasione un cambio físico o que ocasione un cambio de conducta. ¿Cómo que podría ser? Pues que, por ejemplo, un cambio fisiológico podría ser la falta de glucosa en el cuerpo, ocasiona que tú tengas una sensación de hambre y entonces busques algo que comer, ¿no? Entonces eso es un estímulo porque es un estímulo interno, es algo que ocurre dentro de tu cuerpo a partir de a partir de tener un cambio biológico y tener una necesidad de comer. O un estímulo externo, pues puede ser pues cualquier cosa externa, por ejemplo el fuego, que al sentirlo y pasar por nuestros órganos sensitivos, pues ocasiona que nos genere dolor o que nos genere aversión, y entonces quitamos el dedo, y entonces al quitar el dedo, pues estamos modificando nuestra conducta, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo es procesada? Bueno, aparte les decía de estos conceptos básicos, hablamos del estímulo, la conducta, que es todo lo observable que realiza el ser humano, todo lo que se mueve, piensa, se llama conducta, y es todo lo que el psicólogo estudia, tal cual es la medición que el psicólogo tiene para llevar a cabo su profesión y para intentar bueno, para guiar a los seres humanos a que modifiquen su conducta. Y el otro concepto que iba a mencionar, es el de, no, ya dije el de estímulo. Ok, creo que solo eran esos dos. Todo lo demás creo que lo podemos entender. Bueno, ahora, ¿cómo se dan las sensaciones? La sensación es toda esta recepción de estímulos, lo que les mencionaba, tanto internos como externos, de un medio que se sienten a través de un órgano sensorial, ¿no? ¿Y cuál es un órgano sensorial? Pues todos los sentidos que tenemos, ¿no? La vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Entonces, estos son todos nuestros órganos sensoriales y por ahí obtenemos nosotros la sensación, ¿vale? ¿Cómo ocurre esto? Pues tenemos nuestros sentidos, tenemos un estímulo externo y ya que tenemos este estímulo externo o interno, pasa por nuestro sistema nervioso central. Por eso está aquí un pequeño dibujo del cerebro, porque cuando nosotros tenemos un estímulo, por ejemplo, este ejemplo que les mencionaba súper rápido de el hambre, es, ok, primero hay un cambio fisiológico que es esta falta de glucosa, ¿no? Entonces, pasa por nuestro órgano interno y pasa la información hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central, ya que está ahí, en el cerebro tenemos como por así llamarlo, un conmutador que se encarga de recibir toda esta información, tanto interna como externa, y organizarla en nuestro cerebro, en nuestras diferentes áreas del cerebro, de acuerdo al tipo de información que estemos obteniendo. Entonces, tenemos el estímulo, pasa por el sistema nervioso central y ahí obtenemos la sensación, ¿no? Y pues bueno, ahí está como las diferentes sensaciones que podemos obtener a partir de lo externo, ¿vale? A partir de tocar, a partir de
del gusto, a partir de la vista, a Vista, partir del a oído. partir del oído. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí me escucho. Otra vez. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la percepción, ¿vale? ¿Cómo ocurre la percepción? Esto está, yo creo que es padre, creo que es interesante este tema porque incluso ustedes en una fiesta pueden, pues como mencionar, que ya saben cómo es que percibimos y cómo es que nuestro cerebro realmente selecciona lo que percibimos, ¿no? Entonces, la percepción no es la misma para todos los seres humanos. La percepción pues varía dependiendo de la motivación que tiene cada persona, los valores, las expectativas, el estilo cognitivo. El estilo cognitivo se refiere a la forma en la que nos enseñaron a aprender, porque claro que para aprender tampoco es como una conducta innata, ¿no? Que nazcamos, sino que nazcamos con esta facilidad de aprender, sino más bien nos enseñan a aprender y de diferentes métodos. La experiencia y la cultura y la personalidad. Y personalidad entendida como las características que tenemos estables y que ya están como, que ya identifican cómo nos vamos a comportar cada ser humano y obviamente pues cada humano tiene su personalidad distinta. Entonces, ¿cómo ocurre la percepción? Primero, hay una selección. Por ejemplo, en una conversación con nuestra pareja, ¿no? Tenemos una conversación y esta conversación dura media hora y de esa media hora nosotros decidimos quedarnos con, es que, no sé, no me quieres llevar con tus amigos, ¿no? Pero en esa media hora hubo una explicación de lo que para esa persona le es importante, lo que para esa persona significa como compartir, por ejemplo, esos círculos sociales. Y se hablan de miles de temas, ¿no? Lo que para mí suele ser más importante y lo que para la otra persona suele ser más importante. Y tendemos a, de toda una conversación, estamos predispuestos a solo seleccionar las cosas que nos parezcan más relevantes de esa conversación o las cosas que me hagan, las cosas que me funcionen para responderte a esa conversación o las cosas que me mueven más de esa conversación, es decir, con las cosas que más me identifico porque ya tuve un proceso de emoción. Más al ratito vamos a hablar de la emoción, pero esto es de... Oye, no sé si sigo grabando. Sí, sigo grabando, pero sentí pánico por un segundo. Entonces, bueno, entonces les decía, entonces nuestro cerebro está predispuesto a, no podemos absorber toda la información de esa media hora, ¿no? Si bien nuestro cerebro sí está diseñado para hacerlo, nosotros estamos predispuestos para seleccionar solo lo que nos es importante de esa información o con lo que vamos a responder después de que la otra persona habló, ¿no? Entonces seleccionamos en nuestro cerebro, igual a ese proceso se le llama atención selectiva, qué quiere decir que nosotros seleccionamos a qué le ponemos atención. Y eso es muy real, ¿no? Lo hacemos en todos nuestros ámbitos de nuestra vida y con todas las personas, ¿no? Y con nuestra mamá podremos decir, sí, claro, ella tiene muchas características, pero yo selecciono o pongo atención a ella a las cosas que le faltan, ¿no? O las cosas que podría hacer para ser una mejor mamá. Y eso solemos hacerlo con todas nuestras relaciones, ¿no? Bueno, después de esta selección, lo que sigue es la organización. Y la organización se refiere a cómo después de que seleccionamos esta información es conducida al cerebro y dan como resultado que nosotros creemos un concepto. Por eso dicen que no siempre escuchamos lo que está pasando, sino escuchamos lo que queremos escuchar o lo que nos conviene escuchar.
¿Por qué? Porque ya tenemos una organización en nuestro cerebro, ya tenemos unas creencias, unos valores, unas costumbres y unos pensamientos que nos rigen como persona, que a la hora de que seleccionamos esta información y la organizamos en nuestro cerebro, pues ya se acomoda de acuerdo a lo que ya tenemos y da como resultado el crear un concepto. Y por último paso de la percepción es esto de la interpretación, cómo interpretamos lo que ocurre. A esto ya es como le damos un significado y tal cual en el cerebro ocurre como se genera un esquema de pensamiento. Y entonces para futuras ocasiones solemos recurrir de nuevo a este esquema de pensamiento, o se le llama esquema cognitivo, y a partir de ahí de nuevo nos volvemos a comportar. Por ejemplo, si pasamos por un callejón y nos roban, ok, ya al tener esa experiencia pues aversiva o esta experiencia negativa, ya organizamos en nuestro cerebro de esa zona es igual a peligro o esa zona es igual a robo, y como significado e interpretación es ya cómo acomodamos esta información y es no vuelvo a pasar por ese lugar, o sea, no vuelvo a dejar que me asalten. Entonces, ¿qué hacemos? Pues modificamos nuestra conducta y ya, encontramos mil y un formas de pasar por otro lado para no volvernos a sentir así, ¿vale? Ahora, vamos a hablar sobre las emociones. Ok, bueno, una emoción se considera a toda respuesta que el organismo, a que al organismo le ocasione una excitación fisiológica, una conducta expresiva y una experiencia consciente, ¿vale? Y las emociones están acompañadas de una respuesta neuronal, es decir, de lo que ya tenemos acomodado en el cerebro, y una respuesta hormonal, lo que sí, la sustancia que produce en nuestro cerebro esta emoción, ¿no? Bueno, como dato curioso, no sé si ustedes sabían, pero las emociones comenzaron a investigarse en los bebés. ¿Por qué? Porque las emociones son un proceso, ¿no? Que tal cual es un proceso que nosotros generamos de una respuesta a un estímulo, ¿no? ¿Qué es la respuesta de un estímulo, no? Ya hablamos de lo que son los estímulos. Pero ¿por qué, como dato curioso, las emociones se empezaron a investigar en los bebés? Porque los bebés son los seres que tienen pues sí, que están menos influenciados por su entorno, que están más nuevos y que sí está investigado científicamente que hay 3 emociones básicas en los bebés, ¿no? Que es esta emoción del miedo, y que este miedo es producido por un sonido fuerte, o sea, eso es una emoción innata, o sea, a cualquier bebé de cualquier país, de cualquier contexto, tú le colocas un sonido fuerte, le va a generar una emoción aversiva que pues se puede ver en llanto, o también esta emoción los bebés la tienen de sentirse fijos. Por eso cuando tú le das a un bebé de un adulto a otro adulto y este bebé no se siente estable en cuanto a de cuerpo, de equilibrio, también ocasiones esa misma emoción. Y la del amor, ¿no? La que se genera pues con todas estas cuestiones que otorga la mamá en primera instancia, que son caricias y la cuestión de la leche y todas las cuestiones de satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, estas son las primeras 3 que aparecen en los bebés, que se observan y que entonces por eso comienzan a estudiar las emociones en los bebés. De hecho, hay un caso muy famoso y muy sonado en todos lados. Búsquenlo, o sea, se los voy a mencionar así súper rápido, pero es
experimento que se le hizo al pequeño Albert, un psicólogo muy famoso y muy, para mí muy bueno, muy respetado por mí, que se llama Watson, en 1920, dijo, yo creo que yo puedo modificar a los seres humanos, ¿no? Entonces, a mí denme 5 humanos y a uno lo convierto en delincuente, a otro lo convierto en médico, a otro lo convierto en abogado, de acuerdo a este condicionamiento que se le hace a los seres humanos. Bueno, el condicionamiento también es como otro concepto de la psicología, que es cómo podemos nosotros, como psicólogos, modificar la conducta de los seres humanos, ¿no? Y no solo los psicólogos, también lo han hecho muchos investigadores, porque es muy, pues es como el método más sencillo para modificar la conducta de los seres humanos. Pero bueno, esta investigación que se hizo en 1920, obviamente entendiendo que en 1920 pues no había muchas cuestiones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, hoy no estaría permitido un experimento así. Pero bueno, este experimento habla sobre cómo le querían generar una emoción de miedo a partir de tener un entorno condicionado, es decir, controlar el investigador el miedo en el bebé y después que este mismo miedo pues si se convirtiera o que se pasara a otros estímulos y después la etapa final de la investigación iba a ser que ese mismo psicólogo iba a intentar corregir lo que generó en un principio. ¿Cómo lo realizó? Tenía un bebé que se llamaba Albert y le pasaba un ruido muy fuerte, estaba obviamente en un salón controlado, que solo era cuando lo llevaban solo para hacer la investigación, obviamente no estaba ahí todo el tiempo. Entonces, cuando estaba ahí el bebé, le pasaban un sonido muy fuerte e inmediatamente una rata. Entonces, una rata blanca. La rata no es un estímulo aversivo. ¿Qué quiere decir con aversivo? Como que genere displacer de forma innata. Es decir, a nosotros los humanos nos enseñan a que las ratas no nos gusten, pero si tú le das una rata a un bebé, no se va a asustar porque no genera miedo de forma innata. Pero lo que les mencionaba de las emociones básicas de los bebés, el miedo, digo, el ruido sí genera una emoción aversiva de inmediato. Entonces, pues bueno, le pasaban el sonido, la rata pasaba y ya, ¿no? Y hay así, repetidas veces, ¿no? Obviamente el bebé pues lloraba cada que estaba el sonido, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que entonces el bebé asimiló a que rata era igual a sonido y cada que pasaba la rata, pues el bebé lloraba. Llegó un momento en donde dejaron de presentar este sonido y pasaba la rata, sin necesidad de que hubiera el sonido. Ya el bebé había aprendido lo que era el miedo a la rata, gracias al sonido. Entonces ya no había el sonido, pasaba la rata y pues el super llanto, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Pasaron un conejo blanco, igual, ¿no? Estas intermitencias del sonido. Y pues, ¿qué ocasionaba? Que el bebé igual, súper lloraba. A esto se le llama un proceso de generalización en la psicología, pero ¿qué quiere indicar? Que el bebé aprendió que pues cualquier animal similar a la rata, como un conejo blanco, similar a una rata blanca, también pues genera aversión en el bebé, genera displacer. Y por último, ya no presentaban ningún animal, pero presentaban algo blanco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el bebé? Sí se le generó el miedo y se le generó una generalización al color blanco. Y bueno, obviamente en ese momento, pues dijeron, fue tan grande el miedo que el bebé le hizo que lo imposibilitara de muchas cosas. Entonces, obviamente en ese momento dijeron como, psicólogo, revierte lo que hiciste, ¿no? Y a ese proceso se le llamó contracondicionamiento, en donde él intentó justo revertir ese miedo que él le había generado al bebé, pero pues bueno, no se pudo. Y el pequeño Albert, hasta los 9 años, continuó con ese miedo. Y ya, bueno, luego ahí ya no hay nada como escrito así científicamente, pero pues hay teorías muy locas de lo que le sucedió al pequeño Albert al final de su vida, ya que algunos mencionan que pues nunca se pudo quitar ese miedo y ya se va a cortar esto.
Pero bueno, ahorita... todavía hay tiempo. Ok, continuamos. Ok, ok, bueno, por último vamos a hablar del tema de la motivación. Ok, la motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objeto determinado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es interesante estudiarla en psicología? Porque nosotros tenemos que encontrar qué en los seres humanos hace que los seres humanos mantengan su conducta, ¿no? Y a partir de eso, modificar o mantener estas cuestiones que mantienen la conducta, ¿no? Un ejemplo muy clásico es en un rompimiento de una relación, se genera tal cual un síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a tener en una persona en repetidas ocasiones con ciertas costumbres, conductas, que te genera ciertas emociones, que ya tienes significados con esa persona, percepciones, todo, y de repente cortas con eso. Entonces, ocurre ahí tal cual una abstinencia a esta persona que cerebralmente tiene reacciones similares a lo que ocurre cerebralmente cuando tenemos abstinencia de alguna sustancia que sí genera dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, el psicólogo tiene que ver qué conductas le funcionan a esta persona para mantener o dejar la conducta. Por ejemplo, si esta persona, depende de por qué han cortado, ¿no? Pero le genera enojo lo último que pasó con esta persona, esta emoción de enojo va a evitar que le escriba, ¿no? A su expareja, o que le llame llorando y le diga que siempre te amé. Y entonces, en realidad, es por eso que los psicólogos no llamamos que no hay emociones buenas ni emociones malas, simplemente emociones que le funcionan a algunas personas y emociones que no. Por ejemplo, esta emoción a la persona en realidad le está ayudando, porque este enojo hace que evite el contacto con esa persona, porque en ese momento a esa persona le funciona tener un contacto cero. No quiere decir que yo diga que eso le funciona a todos o que todos lo hagan, ¿no? O que yo lo he hecho excelente, ¿no? Pero no es, pero sí, o sea, a esto me refiero, ¿no? O sea, ¿qué cosas hacen que el ser humano haga que mantenga o que evite la conducta, ¿no? O que suprima la conducta. Entonces, por eso es que los psicólogos estudiamos este proceso de la motivación y por eso es que nosotros buscamos identificar en cada uno qué es lo que hace que nos comportemos de una misma forma durante un prolongado tiempo, ¿no? Y ustedes piensen qué es lo que los motiva a hacer lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva a ejercer su profesión de comunicóloga, de dentista, de psicólogo? ¿Qué es lo que los motivó, ¿no? Como una amiga a ser mamá, ¿no? Entonces, también es muy complejo estudiar esto de la motivación porque el ser humano es muy cambiante. Entonces, hay pocas cosas que nosotros mantenemos de manera constante que nos hagan mantener la motivación. Y bueno, hay diferentes teorías de la motivación. Una de las principales y de las primeras es la de Darwin, en donde habla que nosotros nos adaptamos por los instintos, y este era como la primer teoría que se presentó de la motivación, ¿no? Después de eso fue rechazada. ¿Por qué? Porque no se explicaba de manera lógica qué eran los instintos, de dónde salían, y que además solo explicaba los instintos, ¿no? Pero las emociones y lo que hace que nos comportemos, todos estos estímulos que mencionaba al inicio, pues son muchísimo más complejos, ¿no? O sea, el ser humano se comporta por una y mil razones, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya más contemporáneo, apareció la teoría de Maslow, la pirámide de Maslow, en donde indica que nosotros nos comportamos atendiendo a primero satisfacer nuestras necesidades fisiológicas
después nuestras necesidades de seguridad, después nuestras necesidades sociales, necesidades de reconocimiento y por último nuestras necesidades de autorrealización. Y pues ya no me va a dar tiempo de explicar más, pero pues bueno, esto es como un poco de por qué, cómo adquirimos, ¿no? La motivación en nuestras vidas, de cómo la información de la realidad y nuestra interpretación de la realidad va mucho por las sensaciones que tenemos y luego la percepción, cómo es que cerebralmente la información se queda, porque no es nada más así de algo pasa externo y luego entra a nuestro cerebro, sino no, o sea, el cerebro tiene un proceso súper complejo en donde selecciona y luego interpreta y luego le da un significado y luego acomoda y asimila en el cerebro y ya después de eso dice, ok, va, ¿no? Para futuras situaciones me comporto así o para futuras situaciones ya sé cómo no debo de comportarme y qué cosas debo de evitar. Entonces, pues obviamente es de forma muy resumida, pero pues hasta aquí no sé si quieran dar algún comentario, alguna duda súper rápida. Y gracias a todos. Todo bien, ¿vas a explicar un poco más acerca de lo de la pirámide, la autorrealización, estima, lo demás? Pues no, no es cierto, el tiempo. No, Ok, pero ok. bueno, o sea, habla que es por niveles, habla que si no satisfacemos una, no podemos pasar al siguiente nivel. Y estos niveles no son de, todos estos niveles se viven, pues no sé, en un día, sino más bien se refiere a una etapa, digo, más bien a toda la vida del ser humano, ¿no? Cómo poco a poco vamos satisfaciendo estas necesidades y cómo en contextos ocupamos satisfacer ciertas necesidades, ciertas no, ¿no? O sea, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que ocupamos satisfacer las necesidades de reconocimiento, ¿no? Que reconozcan que lo que hacemos es bueno y que nuestro trabajo es bueno, ¿no? Y eso es en el trabajo, ¿no? Pero como seres humanos necesitamos ser reconocidos, necesitamos que el otro ser humano, sea quien sea, le dé valía a mi existencia, ¿no? Simplemente por el hecho de existir, ya independientemente de mis características o tus características de personalidad, el ser humano busca por su simple hecho de existir, ¿no? Y ya si nos metemos a procesos más complejos, ahora sí, ¿no? Pues busco ser reconocido por cómo soy con la otra persona o por qué le doy, ¿no? O por cómo me muevo en mis contextos. Y bueno, o sea, sí, va como uno del de abajo hacia arriba y pues como último la autorrealización que se refiere a esta cuestión de trascendencia, de dejar un conocimiento a otro ser humano o una trascendencia de a varios, ¿no? De lo que hice tiene un trasfondo, ¿no? O cuando las madres, ¿no? Sobre todo las madres generan mucho esta autorrealización porque mucho de lo que les, como conforman a sus bebés, es mucho de lo que ellos son, ¿no? Y eso los hace sentir autorrealizados porque le están dejando características propias a otro ser humano que es, pues súper absorbe la información. Y ya. Y ¿Qué pasa en el caso de no alcanzar la autorrealización? bueno, ahí es donde se menciona que los seres humanos pues se frustran o tienen poca, ¿no? Adquieren poca tolerancia a la frustración, pero bueno, obviamente depende de cada caso y habría que ver pues cada caso. Digo, esto solo es una teoría de nuestras necesidades, ¿no? Pero no quiere decir que sea la verdad absoluta. La psicología está llena de teorías y llena de, pues sí, perspectivas que te dicen cómo es la realidad. Alma, ¿ibas a Ok, decir? muchas gracias. Oye, hablabas de los estímulos negativos que causó el psicólogo con el bebé y el sonido y la rata. Me imagino que igual se pueden manejar de forma positiva, ¿no? Algún tipo de estímulo que le reaccione a algo positivo.